Hola, ¿qué tal? Sí, por fin he vuelto, después de casi 2 meses sin subir nada, ni siquiera en Shorts, en Instagram o en YouTube, desde que subí mi primer vídeo, que fue por allá en inicios, bueno, finales, yo creo que de junio, principios de julio. Y sí, he vuelto, y pues es que ya ha pasado un buen tiempo desde que no subo nada, y decir que han pasado muchas cosas, la verdad. Así que bueno, en este vídeo más o menos os haré un pequeño resumen. Y pues bueno, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Ha pasado un buen tiempo desde el último vídeo. Me he cortado el pelo, sí, es- espero que a alguien le haya gustado. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Eh, y pues bueno, la razón de este vídeo será resumir un poquito el verano, es decir, que me he ido de campamento una semana, así que he aprovechado eso para subir algo porque he de decir que no subía nada porque casi no tenía ideas y estaba como bloqueado mentalmente. Pero bueno, ahora que ya tengo una idea y un concepto, pues voy a subir como eso será como un resumen del campamento y al mismo tiempo un pequeño repaso al verano, ya que bueno, han pasado ya 2 meses de que comienza el verano y ya quedan menos de un mes para que termine. Ya estamos a 20 de agosto, así que queda menos de un mes ya para que comience el instituto. Así que bueno, de eso se trata el vídeo. Recordad que podéis suscribiros a mi canal, lo agradezco un montón. Y también podéis ir a mi cuenta de Instagram, donde suelo subir a veces shots. Y que voy a intentar estar más activo ahí también. Y bueno, dicho así, ya podemos comenzar. Espero que disfrutéis el vídeo y muchas gracias a todos quienes lo vean. Ahora sí, comencemos. Y bueno, dando un pequeño repaso al verano, la verdad es que fue bien. Un poco aburrido a veces porque no soy de los que le gusta estar saliendo todo el rato. Además de que aquí en España el sol dura hasta las 8 de la tarde y mucho calor para salir. Así que bueno, pero por lo demás bien, a veces iba a la playa, otros al río. Así que estuvo decente el verano. Pero pues yo creo que lo mejor fue el campamento porque fue una semana pero estuvo lleno de cosas. De hecho hice más allí que en todo el verano yo creo. Y estuve ahí toda una semana, fue del 27 al 27 de julio al 3 de agosto. Y es que ya venía emocionado ya que eso estaba planeado desde meses porque hice la reserva con mis amigos, que porque no fui solo, ya que la verdad es que no soy el más sociable. Así que me gusta ir con amigos. Desgraciadamente solo pude ir con uno. Inicialmente éramos tres, pero al final solo pudimos ir dos. Pero bueno, no pasa nada. Y eso ya venía planeado desde mayo, desde que hicimos la reserva, hicimos los planes. Así que bueno, ahora sí voy a comenzar con el resumen del campamento que vendría siendo lo importante del vídeo. Ah, sí, algo que se me olvidó que haré en el resumen es que para hacerlo más cómodo iré día por día, ¿vale? Así que comencemos con el día uno. Y bueno, para iniciar con el día uno, para ir al campamento tenía que ir de un punto a otro, ya que nosotros habíamos puesto una opción que ponía un autobús, que nosotros íbamos a cierto sitio, esperábamos ese autobús y ese autobús nos llevaba al campamento, o sea que no iríamos directamente al campamento. Así que en coche, que nos llevaron mis padres, a mi amigo hasta la parada de bus, fueron yo creo que 1 hora, casi 2 horas. Y de ahí al campamento lo mismo, 1 hora y 45 por ahí. Y pues bueno, cuando llegamos, nos estuvimos ahí un rato, obviamente el autobús no íbamos solos, íbamos con mucha más gente que también iba al campamento. Y pues bueno, estuvimos ahí, yo estaba con mi amigo, es que estábamos un poco nerviosos. Estuvimos ahí mirando más o menos con quiénes íbamos. Y bueno, ya de ahí vino un señor, nos dijo dónde teníamos que ir, qué hacer, y fuimos ahí. Dejamos nuestras maletas en una pared y fuimos a entregar nuestras cosas personales, móviles, dinero y documentos de identidad. Porque, bueno, por razones de privacidad, el móvil no se podía llevar para impedir que alguien pudiera hacer fotos y cosa que va en contra de la privacidad de otros. Esa es otra razón que las fotos que pondré en este vídeo las he tenido que censurar y borrar la cara de los demás para seguir manteniendo esa privacidad. Pero bueno, el caso es que después de eso fuimos a un sitio que era como una cristalera. eh, y ahí estuvimos un rato y fueron llegando los que vendrían siendo nuestros compañeros en el futuro. Y pues estuvimos ahí, mi amigo y yo, estuvimos ahí jugando un poco al ping pong porque tenía una mesa ahí y unas paletas. Pues bueno, estuvimos ahí hablando, fue llegando gente y bueno, fueron llegando también los monitores.
Y de ahí nos presentamos un poco, hicimos lo típico, un círculo y nos presentamos. Y bueno, pues ya de ahí nos hicieron un pequeño tour y nos sentamos después, otra vez en círculo. Y ya ahí comenzaron a decir los grupos, que serían las habitaciones. Que las habitaciones eran, por ejemplo la mía fue de 9 aunque tenía capacidad para 10 pero bueno. Obviamente mi amigo y yo íbamos juntos, ya que cuando haces la reserva hay una opción que puedes poner el grupo, así que nosotros obviamente fuimos en grupo para que nos pusieran todos juntos, las habitaciones y las actividades. Y bueno, pues ahí conocimos a nuestros compañeros, que eran un grupo de 5 niños que eran de Villarreal y otros dos que eran primos, que no me acuerdo dónde eran. Pero bueno, a primeras impresiones fueron majos, la verdad, me cayeron bien. Eh, Sobre todo uno me cayó muy bien, la verdad. O sea, en general estuvieron bien los compañeros que nos tocaron. Tuvimos mucha suerte, la verdad. Eh, Porque la verdad es que venía con miedo de que no me fueran a gustar los compañeros y encima cuando supe que iba a estar con 7 personas más, pues me asusté un poco. Pero bueno, al final todo bien. Y ya el primer día, no me acuerdo bien ahora qué hicimos, la verdad. Pero creo que fuimos a cenar, creo. Ahí nos dijeron un poquito, fuimos al comedor, que por cierto la comida estaba, sí, estaba decente, estaba buena y era variada. Y bueno, ya de ahí descansamos, nos explicaron unas cuantas cosas y a nuestras habitaciones. Y pues así fue el día uno. Ah, sí, se me olvidó decir una cosa. Después de cenar, por la noche, antes de dormir, fue algo que se me pasó. Hicimos un juego nocturno que la verdad es que fue interesante. Fuimos a una zona donde creo que era el campamento militar, porque ahí también hay como un campamento de militares, está muy chulo. De hecho, los pudimos ver a veces. Y bueno, la actividad se trataba de que los monitores tenían como un foco ahí, nosotros teníamos que llegar hasta ese punto, pero si nos alumbraban con una linterna que ellos tenían, pues como que perdíamos y nos reiniciaban. O sea, teníamos que ir desde volver al punto de inicio e intentar llegar otra vez. Y bueno, estuvo bien, conocí a unas cuantas personas. Para ese momento ya es que me llevaba bien con mis compañeros, así que no estuvimos muy solos, yo y mi amigo, es que fue todo bien. Y pues ya, esa fue la actividad nocturna. Después de ahí, ahora sí volvimos a las camas y ahora sí termina el día uno. Bueno, pues nos vemos en el día 2. Y bueno, comenzando con el día 2 la es que la noche la pasé un poco regular, ¿vale? No voy a hacer mucho, solo diré que no dormí y no fue precisamente por estar durmiendo en una cama que no fuera la mía. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, desayunamos por la mañana, que es que seguramente el desayuno me lo salto un poquito todos los días, no daré muchos detalles, ya que de normal lo único que nos daban eran magdalenas y colacao. Bueno, colacao también habían galletas María, mantequilla, mermelada, pero bueno, un desayunito básico y fue así todos los días. Pero bueno, después del desayuno hicimos un tipo, dividimos los grupos en grupo uno y grupo 2. Yo y mi amigo acabamos en el grupo uno, al que en ese momento le tocaba tirolina. He sacado algunas fotos de las fotos que mandaron los del campamento a mis padres, pero bueno, como no soy muy fotogénico, no sé si salieron muchas, así que al igual al lado de mí, ahora mismo que estoy hablando, pondré la foto de mí en la tirolina, que creo que es así que tengo. Pero bueno, la tirolina estuvo bien, nos tiramos unas 3 veces. Y pues bueno, después de eso cambiamos, hicimos como cambio de juego y nos tocaron juegos de agua que estuvieron chulos, estuvimos ahí haciendo diferentes juegos con los monitores. Y bueno, ya después de eso comimos y descansamos y hicimos otras actividades. Mi grupo hicimos unos cards que eran a pedales, así que teníamos que estar pedaleando con los pies, pero bueno, aún así estuvo muy chulo, porque uno aceleraba y si querías te podía empujar uno de detrás, estaba muy chulo. Y de hecho yo y mi amigo casi nos volcamos, estuvo muy chulo. Además a mí siempre me gustaba ser el que pedaleaba porque era el que iba rápido, mi opinión, pero bueno, hicimos carreras y estuvo muy chulo. Y bueno, después de eso cambiamos a otra actividad que era tobogán de agua, que también muy chulo. Y las que estuvieron muy chulo todo lo que fuera de agua porque hacía mucho calor, pero bueno,
Digamos que en ese momento me tiré solo 2 veces en el tobogán de agua porque es que el agua estaba helada, ya que hay que tener en cuenta que ese campamento estaba en una montaña. Así que aunque haga calor, es que el agua suele ser muy fría. Así que solo nos tiramos, me tiré 1 o 2 veces y ya está, mi amigo también. Y bueno, de ahí volvimos a nuestras habitaciones, nos duchamos, estuvimos ahí descansando un rato, hablar un poco con nuestros compañeros, ya sabes. Y bueno, ya de último cenamos, muy buena la cena. Eh, y juego nocturno, que fue interesante. La verdad es que ya lo había jugado en un campamento al que fui en primaria con mi colegio, que un poco diferente pero más o menos lo mismo. Que trataba de que, bueno, los monitores en la cara te dibujaban tipo, por ejemplo, a mí me dibujaron un 1 y bueno, trataba de que, por ejemplo, yo tenía el 1, bueno, pues yo tenía que pillar al 2 y el 2 tenía que pillar al 3 y el 3 tenía que pillar al 1. Y bueno, así sucesivamente. Y estuvo entretenido el juego. Yo como verdad es que me considero alguien rápido, sin presumir. Y tuve mucha ventaja, sobre todo porque encima eh, nuestro grupo eran los medianos, existen grupos pequeños, medianos y grandes. Y tuve la suerte de que yo era como el grande de los medianos, ya que eran de 10 a 14 y yo era como el más grande ahí. Bueno, casi el más grande, creo que había alguien que me superaba en edad, pero eran por meses y ya está. Así que en parte tuve ventaja y bueno, de ahí terminamos el juego, estuvo bien. Estábamos cansados, así que esa noche estuvo bien, estuvimos cansados y dormí bien. Pero bueno, eso fue todo. Nos vemos en el día 3. Y bueno, pues este día fue un poquito más diferente, ya que ese día el objetivo era bajar hasta un río, que de hecho estaba bañado por el río Turia. Y bueno, pues comenzamos la mañana, desayunamos, descansamos un poco para bajar el desayuno, ya que después la caminata sería muy larga. Desgraciadamente ese día no la pasé tan bien porque es que tenía un dolor de barriga muy fuerte, pero bueno, más o menos pude disfrutar del día. Así que bueno, nos dieron nuestro almuerzo que comeríamos más abajo y comenzamos la caminata. Caminamos unos 10 kilómetros hasta una presa que contenía todo el agua de un estanque. Y bueno, estuvimos ahí un rato, vino un camión para entregarnos la comida, para cuando bajáramos al río nos la comeríamos, y también unos bidones de agua fresca para poder rellenar nuestras botellas y así no estar deshidratados. Y bueno, de ahí bajamos hacia el río, también fue una caminata muy larga y con muchos baches. De hecho, tuvimos una bajada muy empinada y se sintió un poquito peligroso, pero bueno, no fue para tanto. Bueno, de ahí bajamos al río, estuvimos ahí un buen rato, descansando y bañándonos, el agua heladísima, pero bueno, más o menos yo la pude disfrutar, estuvo bien. Y pues bueno, ahí comimos y estuvimos unas horas ahí hasta que ya tuvimos que subir. Volvimos a la presa, comimos la merienda, que volvió el camión a traernos comida. Y bueno, de ahí ya subimos hasta el campamento y nos dijeron que podíamos ir a la piscina, así que cogimos nuestras cosas, nos pusimos el bañador y a la piscina. Estuvo muy bien, el agua muy buena, la verdad. Y después de eso estuvimos en nuestras habitaciones descansando después del día tan largo que tuvimos. Y ya de ahí, en la noche fue un poquito diferente también porque no hicimos ningún juego nocturno. Ese día era más tranquilo, fue noche de pelis. Así que fuimos a la Cristalera donde estuve el primer día. Y vimos una peli que fue Niños Grandes 2, muy graciosa la verdad. Y bueno, después de eso nos fuimos a dormir y ya eso fue el día 4. No, el día 3, nos vemos en el día 4. Y bueno, pues ya estamos en el día 4, que esto vendría siendo ya a mediados del campamento. Y bueno, es que este día fue normal, no hubo nada muy relevante. Nos levantamos, desayunamos y bueno, ese día de actividad hicimos pi a pi, que para quien no lo sepa es como obstáculos, tipo ir yendo de un árbol a otro árbol por medio de como obstáculos. No sé, como ir caminando por una red o por tablas de madera. Obviamente íbamos asegurados con una cuerda de metal. Y bueno, después hicimos tree-tops, que es como un pi a pi, pero más pequeño. Con la diferencia de que este tenía escalada. La pared estuvo bien. Aunque sí que es verdad que fue un poco incómoda la escalada, ya que el sol pegaba fuerte a la roca y pues al final te acababa quemando, pero bueno, estuvo bien. Y bueno, después de eso comimos y la próxima actividad fue
Eurobungee, que para quien no lo sepa también, son como esas colchonetas en las que te tienen cogido con unas cuerdas y saltas un montón. Y está muy chulo porque puedes dar volteretas. A mí creo que fue de mis actividades favoritas. Y mira que no fue muy interesante, o sea, solo era saltar y ya. Pero bueno, fue muy divertido estar dando volteretas ahí. Y después hicimos tiro con arco, que la verdad es que creo que fue de las actividades que más me gustaron. No fue tan interesante, sobre todo porque solo tirabas 3 flechas y ya está. Pero bueno, y tampoco es que se me diera muy bien la puntería. Pero bueno, después de eso descansamos, cenamos y la verdad es que eso fue todo. Ese día, como he dicho, fue algo flojo. Pero bueno, el siguiente día sí que es verdad que salimos otra vez del campamento, así que nos vemos en el día 5. Ya el quinto día pues nos despertamos, desayunamos y ese día íbamos a ir a un río, así que comenzamos la caminata, que fue la que muy larga. Pero bueno, continuamos hasta un pueblito en el que comimos, paramos para comer. Y bueno, de ahí continuamos la caminata un rato más hasta llegar al río. Y bueno, de ahí estuvimos un rato nadando, ya que había un salto muy chulo de unos 5 metros más o menos en el que te podías tirar. Así que bueno, yo no estuve tirando, estuvo muy chulo, el agua muy fresquita, menos que la del río, así que estaba más soportable, así que ese día sí que lo disfruté mucho más. Pero bueno, ya después de eso, eh, nos salimos del río y fuimos a una ermita que estaba un poco cerca, en la que nos trajeron comida y bueno, de ahí comimos y estuvimos en el río un rato más, ahí hablando, jugando y descansando. De hecho, subiendo un poquito más arriba del río había unas ranas que estuvimos jugando con ellas y cogiéndolas. Y de hecho había un montón de cosas, hasta nos encontramos una serpiente que medía medio metro. La verdad es que estuvo muy guay, pero bueno, ya después de eso volvimos caminando hasta el campamento, que fue yo creo que una hora caminando, hasta más creo, pero bueno, volvimos y descansamos hasta la cena y ya de ahí a la actividad nocturna que ese día trataba de canto, que bueno, la verdad es que como no soy mucho de cantar, fue un poquito aburrida, pero bueno, después de eso nos fuimos a dormir y bueno, este fue el día 5. Nos vemos en el día 6. Y bueno, ya para el sexto y penúltimo día, ese día nos levantamos, desayunamos, fuimos en autobús hasta el embalse a la costa y bueno, ese día hicimos piragua, nos pusimos los chalecos, cogimos las palas y nos montamos. Y bueno, estuvimos navegando un poco hasta llegar a un cañón en el que subimos por una subida que habían, dejamos las piraguas ahí y bueno, los que quisieron se pudieron saltar de un salto que había 7 metros. Yo obviamente quise tirarme porque es la que se veía muy divertido. Y bueno, desde abajo se veía mucho más fácil que cuando estabas arriba, que daba más miedo, pero bueno, cuando me tiré fue increíble la adrenalina. Así que bueno, me tiré unas 2 veces más y después de un rato volvimos con las piraguas a la costa, nos cambiamos y volvimos al campamento. Bueno, de ahí comimos y las siguientes actividades fueron como un taller de pixel art o algo así, que son esas cosas que tú pones en una lámina y luego las planchas y se te queda ahí la figurita, la verdad. Un poco aburrido, pero bueno, después de eso vino algo mucho más divertido, que de hecho fue de mis actividades favoritas, que fue el paintball. Bajamos un poco del campamento hacia unas ruinas, que está muy chulo. Y bueno, ahí estuvimos jugando a paintball, nos dividimos en 2 equipos y estuvimos haciendo diferentes cosas. Pero bueno, luego de eso subimos, cenamos y la actividad nocturna de esa noche fue bueno, fuimos a un sitio y hicimos unos como minijuegos nocturnos. Y bueno, estuvimos la noche ahí, pasándola, nos divertimos, la verdad. Pero bueno, ya después de eso, volvimos a nuestras habitaciones y hasta el séptimo día. Y pues bueno, ya el séptimo día y el último día, la es que estuvo bien, comenzamos la mañana desayunando y como primeras actividades lo que hicimos fue hacer escalada, muy chulo, la verdad. Y el rappel. Sinceramente me gustó mucho más la escalada. En el rappel la verdad es que era un poquito incómodo, estaba todo el rato nervioso, pero bueno, aún así estuvo chulo. Y bueno, después de eso comimos y fuimos a la piscina y bueno, ese día trajeron como unas bolas inflables de agua en las que nos metíamos. Y bueno, yo fui con mi amigo ahí, pues era como ir por encima del agua porque nos poníamos en la piscina y la verdad es que estuvo chulo. Y bueno, ya después de eso estuvimos descansando, nos duchamos y la cena, las que para hacer la última cena estuvo muy bien. Nos dieron hamburguesas y bueno, después de eso nos dijeron que nos vistiéramos pues así medio bien, medio decente más, mejor. Porque ese día iba a haber como una discoteca, algo así. Pero bueno,
Ese día, esa noche mucha gente lloró, la verdad. Había mucha gente triste porque era el último día, pero bueno, es que un poquito exagerado por mi parte, si soy sincero. Pero bueno, la verdad es que la noche estuvo un poco aburrida, solo pusieron música y nos dieron patatas fritas, las que no fue muy interesante, pero bueno. Y nos fuimos a acostar. Y bueno, voy a contar el día siguiente ya que fue muy cortito, así que bueno. El caso es que estuvimos ahí hasta las... Por ahí hasta las 3 de la tarde, después de comer, estuvimos un rato ahí. Estuve hablando con mis compañeros de cuarto, un ratito ahí con mis amigos. Y bueno, ya después de eso nos dijeron que el bus venía. Y bueno, de normal me iba yo primero, ya que a los demás los recogían sus padres. A mí me venía a recoger un bus. Y pues bueno, me despedí de ellos. La verdad es que lo pasé muy bien con ellos. Me cayeron muy bien los compañeros. Hice muchos amigos. Pero bueno, de hecho me llevé unos cuantos contactos. Así que bueno, nos montamos al bus y ya después de eso volvimos a la ciudad y nos recogieron hasta llevarnos a nuestro pueblo. Y bueno, ese fue todo el resumen. La verdad es que aún hay unos cuantos detalles que me salté, pero bueno, el vídeo se me está haciendo demasiado largo. De hecho, los 3 últimos días los intenté hacer rápido porque se estaba haciendo demasiado largo el vídeo. Pero bueno, esto también lo voy a hacer rápido. Para empezar, espero que os haya gustado el vídeo. Es que no sé si alguien se lo verá completo hasta esta parte porque es un poquito aburrido estar viéndome a mí hablando todo el rato durante 20 minutos, ya que no hay como algo muy visual para demostraros ni fotos, muchas de cuando las actividades del campamento. Pero bueno, yo espero que haya estado decente por lo menos. Tengo unos cuantos proyectos más para septiembre. Estoy intentando pensar cosas que pueda hacer, ideas. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, así que recordad que podéis suscribiros, que yo lo agradezco un montón y que me motiva a hacer más cosas. También podéis darle like, así que bueno, ya con esto me despido. Hasta la próxima.